de toda criatura, o en teoría para qué fuimos creados, y lo dicen muchas de las alabanzas que cantamos, darle la gloria a Dios. O sea, para eso fuimos creados. Y quiero que veamos unos versículos antes de empezar, porque luego a lo mejor en la predica pues se nos va el tiempo y no vemos muchas veces lo importante que es la palabra primeramente. Y les voy a leer el Salmo 29:1, porque a lo mejor de los que están aquí la mayoría pues entiende por qué le damos la gloria a Dios, pero si realmente no tienes firme en tu corazón por qué le das la gloria a Dios, pues es como difícil hacerlo. Y después de que leamos estos versículos voy a ir a unos puntos que nos pasan creo que a todos durante los días de nuestra vida. Y en el Salmo 29:1 dice que dad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debido a su nombre. En Hechos 17:24 dice también: Dios es, además del creador de todo lo que existe y el que mantiene todo con vida a cada instante. Este versículo, cuando entiendes realmente quién es Dios, que dice es el que mantiene todo con vida a cada instante, simplemente con leer ese versículo, no porque la Biblia nos diga en el Salmo 115 que le debemos de dar la gloria a Dios, pero entender que estamos aquí parados, que yo estoy hablando, respirando, que tú puedes escuchar y que estás respirando, cuando entiendes que es por la gracia de Dios, por la gloria de Dios, que Dios nos permite estar aquí. Yo creo que el resumen más fácil es que todo en nuestra vida sería más fácil si entendemos que realmente Dios existe y que Dios nos tiene aquí. Y a lo mejor lo que pasa muchas veces con los ateos, que yo realmente le decía a uno después de, yo ya como que ese día traía un poco de flojera, ya iban como 45 minutos y no, Dios no existe y no sé qué. Y digo, mira, pues el resumen más fácil es, pues para mí es más fácil creer que Dios exista que no. O sea, creo que te desgastas más pensando que Dios no existe, y realmente es difícil que quieras convencer a una persona de que Dios existe dándole argumentos. Y me acuerdo que esa vez estaba un brother con nosotros que decía, no, pero mira, hay un estudio que salió, que encontraron en no sé qué monte, una montaña más alta que el Everest o no sé dónde era, que encontraron restos como del arca de Noé, y que la tierra a cierta profundidad tenía no sé cuánta humedad, y que eso comprobaba que había habido un diluvio y que era igual en todas partes del mundo. No, sí, pero Dios no existe. Entonces, Dios no existe, está bien, pues ahí muere la plática. Hay gente que no la vas a convencer de que Dios existe ni va a entender cuando una frase que a mí se me hace muy común entre los cristianos, que te dicen X cosas y dices, gracias a Dios. Y cuando te pones a analizarla, yo realmente lo analicé en mi vida porque decía, lo digo por costumbre, o lo digo porque realmente sé que todo lo que me pasa es gracias a Dios. Y quiero que vayamos, después de ver estos versículos, vamos a regresar ahorita con otros, a los que estuvieron hace rato en el estudio de Raulito. Cuando estaba escuchando el estudio, parte de lo que habló él, lo tenía como el versículo de los que dio él en el estudio, darlo en la clase, ¿no? Entonces, pero como hay unos que no estuvieron, les iba a decir lo que dijo Raulito, es la prédica y tantan, ¿no? Pero pues como los otros no vinieron, pues vamos a hacer una recapitulación rápida, ¿no? Decía en Deuteronomio 28, el versículo 13, que dice, el Señor te pondrá, bueno, esta es la versión Reina Valera contemporánea, pero los que tengan la otra es casi igual. El Señor te pondrá por cabeza, no por cola. Estarás por encima de todo, nunca por debajo, siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno cumplir. A ver, de los que les gusta participar, ¿qué creen que significa cuando la Biblia dice que Dios te va a poner por cabeza y no por cola? ¿No hay respuestas malas? Bueno, no, sí hay. Entonces, se pueden arriesgar, ya después de que la Biblia, pues a lo mejor nos reímos, pero continuamos, no pasa nada. Alguien que diga, pues yo pienso que quiere decir esto. Tú como hijo de Dios, nunca te va a abandonar, pero siempre te va a poner en alto por ser hijo de Dios, siempre y cuando tú obedezcas. Siempre y cuando tú obedezcas y, pues como dice ahí, le des la gloria. Ok, más o menos esa es la idea, porque mi brother la enfocó como muy, muy bonito, ¿no? Pues Dios, la puso como muy padre, pero el otro día
Bueno, les voy a contar una anécdota. Cuando yo serví en los cursos de verano que hacían para los niños, una vez me tocó, sí, hace mucho tiempo, me tocó con unos niños que les dábamos un taller de fútbol y una vez tocó ese versículo enseñarles y les dije, a ver, pues ¿qué piensan ustedes? ¿No? Mala pregunta, tenían como 8 años. ¿Qué piensan que quiere decir pues, que Dios te va a poner por cabeza y no por cola? Yo realmente, pues, era todavía adolescente, no lo entendía tampoco. Y pues los niños así de, no, pues quién sabe, no, pues a ver, alguien arriesguese, ¿no? Ya se para un morrito y... Pues yo creo que Dios dice que, pues por cabeza, pues porque la cola huele feo y pues no es buena por cola. Y todos los niños riendo y yo, pues no lo entiendo yo tampoco, pero no creo que sea por eso. Entonces, para que tampoco le pregunten a los niños. Y estaba viendo en la tele, hace unos meses, que un pastor, y ahorita lo vamos a hacer, a ver si me siguen o no, estaba predicando de esto y le decía a la gente, estaba en una iglesia enorme, así impresionante, y les decía, quiero que repitan después de mí, fui hecho para estar arriba. Toda la gente, fui hecho para estar arriba. Y otra vez, así como un minuto, ¿no? Y de verdad que en las cámaras ya se veía así como la gente enardecida, ¿no? Y yo así, no manches, ¿no? Hasta como que se me enchinaba la piel cuando lo estaba viendo. Y yo decía, pues ¿por qué no repetirá después de... Se repitan después de mí, ¿por qué repito esta tarugada, no? Porque no tiene pies ni cabeza y te voy a explicar por qué. Porque desgraciadamente aquí también en la iglesia se ha usado este versículo para... Muchas veces se equivocan unos en no darle la gloria a Dios, porque dicen, Dios me mandó a ser cabeza y... Porque bueno, así también me lo enseñaron a mí. En tu escuela debes de ser cabeza, y en tu trabajo debes de ser cabeza, y en tu casa debes de ser cabeza. Y eso es lo único que ha hecho en la iglesia cristiana, es que hay una competencia totalmente hasta dentro de los mismos ministerios, porque están enseñando algo que no han estudiado lo que dice la Biblia. En Deuteronomio, este versículo estaba siendo ocupado. En ese momento Dios le estaba hablando al pueblo de Israel. En aquellos tiempos, en el Antiguo Testamento, las personas que los escribían hablaban mucho de tú, pero se refería a una comunidad o a un pueblo. Cuando Dios estaba diciendo que te iba a poner por cabeza y no por cola, le estaba hablando al pueblo de Israel. Y esto es lo que muchas veces utilizan algunos pastores en algunos programas o en algunas iglesias para Dios te va a poner por cabeza y todos hagan la ola y todos bien emocionados y salen de no manches, yo en mi trabajo pues voy a ser el mejor. Y como decía mi brother, no significa que tengas que ser, pues yo soy cristiano, ¿no? Pues soy la peor lacra, ¿no? Pues no hago nada y como decía Neri, pues no me preocupo por nada, ¿no? Pues aquí voy a subsistir, ¿no? Pues con lo que me paguen y pues a ver cómo me va en el trabajo y pues que tengan misericordia de mí, como dice la Biblia, ¿no? Pues que tengan misericordia y que me tengan aquí de parásito en el trabajo. No dice eso, pero muchas veces ocupamos los versículos de la Biblia y los cambiamos a lo que nosotros queremos, como que es textual. Digo, a ustedes a lo mejor no les ha pasado, pero cuando estén algunos domingos en la mesa de jóvenes, yo luego me río con Muri porque luego toman algunas viejitas que vienen a pedir informes, es nervioso. Y ya ha tocado como 2 que se avientan la frase, no me acuerdo exacta, pero una me la platicó Uri, pero así de, sí, mijo, pues como dice en la Biblia, ¿no? Pues algo que nace torcido se lo lleva la corriente. Entonces, ¿dónde dice eso en la Biblia, no? Sí, pues ahí dice, ¿no? Pues que pues Dios nos va a castigar, ¿no? Y pues nos va a llevar a la corriente y ya están torcidos, ¿no? Y mis nietos pues, se van a ir al infierno. Y así, y bueno, obviamente esas hermanitas, pues uno así como que, sí, no, pues no te vas a poner allá, me van a regañar en pleno servicio, pero hay unos que peor, digo, aparte que se inventan los versículos que no están en la Biblia, pero uno, o sea, hasta tú te quedas con cara, no, sí, en algún lado la Biblia debe decir eso, ¿no? Sí, o sea, tienes razón, es una buena frase. Utilizan los mismos versículos y los empezamos a cambiar. Y en este mismo programa, que era un país de Sudamérica, decía el cuate creo que era Costa Rica, algo así, y Costa Rica va a ser la mejor nación y va a ser puesta por cabeza y no por cola y un rollo, y después hubo como una mesa de debate de la prédica y dice un pastor, entonces pues Costa Rica va a ser la cabeza, ¿no? Entonces, pues, ¿qué país es la cola como tal? Pues no, quién sabe, ¿no? Eso solo lo sabe Dios, pero Dios ya te dijo que ese iba a ser la cabeza.
Y fue donde salió todo este estudio que el pastor, y a mí lo que me gustó es que lo enfocó cuando estaba en la mesa de debate a decir, esas cosas hacen que nosotros perdamos la visión de quién tiene la gloria, porque muchas veces nos creemos superhéroes por ser cristianos, o creemos que vamos a hacer lo mejor, o que vamos a estar en lo mejor. Y algo que está pasando mucho ahorita en la juventud, y digo desde 12 años o a lo mejor menos, es que las cosas del mundo ya te están cegando. O sea, ya lo que está en el mundo, ves a alguien que pues medio tiene dinero y, como decía Raulito en el estudio, pues a lo mejor se sacó un carro a 180 pagos, que ya cuando lo acaba de pagar, pues ya a lo mejor lo vendió, ¿no? Ya ni sirve ni circula. Pero dice, no, pues está bien bendecido, porque trae un carro. Y pero lo trae porque él es bien trabajador. Pues sí, a lo mejor sí, pero si tiene ese trabajo, es porque Dios se lo dio. Y el problema es que como cristianos empezamos a dejar de reconocer a Dios, empezamos a dejar de poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Pues la Biblia dice que pues va a ser cabeza. Y pues, así mismo yo cuando lo leí, cuando realmente pude profundizar en este versículo, decía, pues la neta, en la iglesia creo que luego todos quieren ser cabezas, pero no entiendan la expresión, pues faltan que muchos estemos a lo mejor en la cola trabajando. O sea, porque pues como ahora en Clama, ¿no? Pues vienen 2 invitados, pero a lo mejor muchos de los que están aquí no saben todo lo que hay detrás de Clama, y que hay que coordinar que pues los edecanes, y que la comida, y que a lo mejor vienen 1000 personas, y tú lo ves como, no, pues yo quisiera estar predicando. ¿Y cuántos hay abajo que dicen, pues a qué hora hay que llegar a acomodar las sillas? Manches, acomodar las sillas, pues eso que lo haga la cola. Yo soy la cabeza, ¿no? Yo llego, predico, y ¿a qué hora predico? A las 4:30, llego a las 4:15, ¿no? Para que ya nada más subo, predico, hago que el pueblo se enardezca, y ya, pues ahí luego ya la cola que recoja toda la iglesia, y pues cantar, ¿no? Pues ahí muere. Pero ¿cuántos realmente, y hasta a lo mejor te estás riendo, piensas así de, pues sí, yo ojalá estuviera en la alabanza, ¿no? Pues llego, toco y pues chido, ¿no? Ahí se ven, ya evangelicé al pueblo, ya los metí a la presencia de Dios, ya que los demás hagan la otra chamba. ¿Cuántos realmente están dispuestos, a lo mejor, como dice este versículo, o sea, y es sacarlo de contexto, verlo mismo de pues cuántos a lo mejor están dispuestos a estar en la cola? Yo creo que, no sé, pero creo que muy pocos, porque pues requiere un esfuerzo. Obviamente siempre la cabeza es como el dominante, pero creo yo que en la iglesia nos faltan, tenemos demasiadas cabezas, o que nos creemos cabezas, y falta gente que esté abajo trabajando. Y esto es como algo bien padre que sale de Clama, que y cuando leí el versículo, el que estemos compitiendo por ser los mejores, eso nos está alejando de la presencia de Dios, porque está haciendo que desviemos nuestros ojos de Dios, que estemos pensando en otras cosas que no es Dios, por tratar de ser mejor. A lo mejor piensas que es bueno porque lo estás haciendo dentro del mismo ministerio, pero a lo mejor estás más desviado porque pues es que aquel trae cierta playera y yo también la quisiera traer, ¿no? Entonces él está más bendecido que yo, y pensamos que las bendiciones materiales son una bendición como tal de Dios. Y yo cuando era chico pues sí me preguntaba a lo mejor lo ves tonto, pero no sé si lo has pensado, pues hay artistas que salen en la tele que tienen un chorro de lana y pues no se ve que sigan a Dios para nada, ¿no? Y como dice el versículo que lo obedezcan y que lo honren, pues no. Ahí tienen bendición. O sea, tenemos que entender que el dinero puede ser una bendición o puede ser una maldición. O sea, hay algunos que para el dinero es una maldición porque lo empiezan a tener, y hay chavos que hemos visto aquí que les digo, a lo mejor pues medio tienes una buena chamba y te subes a un ladrillo de no manches, y pues ya como tengo lana pues para ir todos los sábados al cine y traigo carro, ya no vengo a jóvenes. Y es como, chale, pues Dios nada más te dio 2 pesos más y ya te alejaste de él, o sea, ni siquiera es así como que, no, se ganó la lotería, ¿no? Pues por eso se alejó de Dios. Chale, pues te pagaron 1000 varos más y ya por eso no viene. O sea, es como, ¿qué onda? ¿A quién estás siguiendo? ¿A Dios o al mundo? Y a lo mejor es difícil porque tú dices, no, pues yo seguiría más a Dios si tuviera un carro en que venir, ¿no? Pues voy a orar para, Señor, dame una camioneta bien grande, ¿no? Pues para llevar a todos a la congre, ¿no? O sea, tampoco te engañes, ¿no? Es así como, Señor, pues dame esa playera bien bonita y pues la voy a estampar, ¿no? Con algo que diga, sigo a Dios. O sea, todo lo queremos muchas veces espiritualizar y lo queremos meter
dentro de la Biblia cuando hay cosas que no van, son las cosas que están en nuestro corazón, que está pues ya corrompido muchas veces. Y quiero que veamos unos puntos, pues realmente cómo vivir para la gloria de Dios. O sea, aparte de cómo darle la gloria a Dios, cómo vivir para la gloria de Dios. Lo primero es confesar nuestros pecados. Para los que estén apuntando, a los que tienen buena memoria, que ya los vi, que están procesando todo. El confesar el pecado glorifica a Dios, y esto ponga mucha atención, glorifica a Dios, porque si nosotros somos los que perdonamos nuestro pecado, y esto está en la Biblia, si nosotros somos los que decimos, no, pues no le tengo que confesar el pecado a Dios, y tú mismo te perdonas, es como decir que Dios tiene la culpa de nuestro pecado, porque muchas veces le decimos a Dios, pues, ¿por qué me pasa esto, no? Que a lo mejor, como dice el versículo 13 que estábamos leyendo en Deuteronomio, siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te ordeno cumplir. El pueblo de Israel en ese momento, la Biblia se refiere muchas veces a que el pueblo de Israel somos todos, pero en este caso, o sea, para que no nos confundamos, en este caso específico Dios le está hablando a la nación. Digo, y no nos vamos a meter a los temas a lo mejor del Apocalipsis, que Dios dice que va a levantar a Israel y vemos que Israel tiene guerra y demás, pero ahí le estaba hablando a la nación. Pero nosotros como pueblo, si tomamos lo que dice aquí es, si declaramos, bueno, si obedecemos y cumplimos los mandamientos del Señor. Y en los mandamientos del Señor Dios nos dice que confesemos nuestro pecado. En Génesis 13:12, ¿quién lo lee? Bueno, se les digo rápido, es el ejemplo de Adán en Génesis, que digo es muy conocido, que lo utilizan para todo, porque la neta creo que se aplica para todo. Cuando pues comen del fruto, y cuando llega Dios pues a reclamarle como tal a la cabeza o a preguntarle, no, pues no fui yo, no, pues fue Eva la que lo trajo, ¿no? Pues ella es la que está mal. O sea, Adán no quería confesar su pecado, era como, sí, yo pequé, pero pues porque pues ella me lo trajo, ¿no? Pues yo qué culpa tengo. Y fue la mujer, o sea, todavía le echa la culpa a Dios. Fue la mujer que tú me diste, o sea, ni siquiera hubo chance de escoger, ¿no? Fue como, chale, está esta y ya, ¿no? Entonces, pues Adán, ¿qué decía? Pues ¿quién la trajo? Tú, pues es tu culpa. O sea, le estaba diciendo a Dios que era culpa de él. Cuando nosotros tratamos de evadir la responsabilidad de nuestro pecado, es de los pecados más grandes contra Dios, porque nos van a alejar como tal de la presencia de Dios. Y va enfocado a lo que les decía ahorita de la bendición. Muchas veces pensamos, porque solo relacionamos la bendición con lo material, que el estar bendecido es porque esa persona está bien cercana a Dios. Y pues si esa persona está pues amolada, es porque seguro es por su pecado, ¿no? O sea, así como lo veo, tiene cara de ratero, ¿no? Luego juzgamos, ¿no? No, pues así como yo lo veo, se ve que en la infancia pues era buleador, ¿no? Pues por eso Dios lo está castigando y ahorita no tiene lana. O sea, empezamos nosotros a ponerle pues caras a la gente que ni siquiera conocemos. Empezamos nosotros a juzgar a las personas. Dice primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Dios nos va a perdonar, porque ya lo está diciendo. Obviamente, pues todo lo que sembremos lo vamos a cosechar, pero Dios nos va a perdonar. Es importante para realmente, el primer punto para darle la gloria a Dios, es reconocer cuando nos equivocamos, es reconocer que todos los días pecamos. El no reconocer que le tienes que pedir perdón a Dios, es decir, pues no creo que haya un creador. Y volvemos a cuando estábamos empezando la clase que les decía, si no crees que Dios existe, si no crees en Dios, es inútil que ahorita yo te esté diciendo que le des la gloria a Dios, porque pues ¿cuál Dios? Digo, pues para empezar, pues no hay varios dioses, solo hay un Dios. Que la gente haya hecho como 7,000 es otra cosa, pero solo hay un Dios. Pero si realmente no crees en Dios, ¿cómo le puedes dar la gloria a algo que no crees en Él, que no conoces? Eso es imposible. Y no lo conoces porque pues, a lo mejor no has leído la Biblia, a lo mejor vienes por primera vez, a lo mejor estás así de, pues, chale, la primera vez que vengo y pues, ya vieron 4 solas, ¿no? Ya me tocó la última, todo que voy a entender, ¿no? Sí, ya están al final. Pero este es un resumen de lo demás. Si no entiendes que solo la palabra de Dios te salva, si no entiendes que la fe
es lo que nos hace creer en Dios. Y que, como veíamos en el estudio hace rato, hay personas que adoraron toda su vida a Dios en el Antiguo Testamento, cuando, que yo digo que pues el Antiguo Testamento era que todo el tiempo Dios se les aparecía a todo el mundo, les daba señales, hablaba con todo el mundo, era casi si Dios no hablaba contigo, pues eras el loser, ¿no? De chale, pues neta no se te apareció, a mí sí, y me dio un sueño, y pues, o sea, hacía un montón de milagros Dios. Y los que no se les aparecía a Dios eran los que más seguían a Dios. Porque muchas veces, y me han tocado personas que dicen, no, pues si yo hubiera vivido en los tiempos de Dios, pues claro que hubiera creído en Dios, porque pues estabas ahí en la multiplicación de los panes, y no manches, pues no sabes que es Dios, ¿no? Porque viste el milagro. Y pues si hubiera visto a Moisés abrir el mar, pues era otro milagro, ¿no? Pues yo hubiera creído. Y yo cuando escuchaba eso, la verdad en un tiempo en mi vida fue algo que sí medio me contaminó, porque yo decía, pues sí, yo no creo tanto en Dios, porque pues yo no he visto ningún milagro. Porque para mí en ese tiempo yo no entendía que un milagro era estar parado, estar respirando. Porque era, pues todo el mundo respira, no, todo el mundo no está respirando, hay gente ahorita que está muriendo porque no está respirando. Bueno, pero la mayoría respira, ¿no? Sí, de los vivos, sí, la mayoría respira. Pero eso no quiere decir que lo hagan porque realmente ellos lo hagan por su cuerpo. No, pues es que como tienen buena condición física, pues él sí respira. Pues también estoy bien marrano y pues respiro, o sea, es igual, es la gracia de Dios. O sea, pero esas cosas a mí me contaminaban porque yo llegué al punto de decir, pues sí, yo no he visto ningún milagro y no entendí esas pequeñas, grandes cosas que Dios estaba haciendo en mi vida que yo podía ver. Y la Biblia, cuando me puse a estudiar eso, que eso lo estudié así como en corto sin decirle a nadie, ¿cuántas personas vieron los milagros de Dios y no le siguieron? O sea, lee Juan y muchísimas personas, o sea, todavía Dios sanó a unos así personalmente te sano, cámara, chido. Es decir, no manches, te sanó. O sea, y en aquellos tiempos de la Biblia era de que si le salvabas la vida a alguien, así como luego salen las películas de antes, era de no, voy a ser tu esclavo hasta que te salve la vida. Y Dios sanó a personas, así literal, no es de que, yo vi cómo sanó un parapléjico, no, o sea, te sanó a ti de algo y no seguían a Dios. Entonces, yo realmente cuando leí eso, pues ese día Dios como que tocó algo en mí, que yo decía, ¿qué me hace pensar que el haber estado ahí hubiera sido como, vi el milagro, voy a seguir a Dios? Pero por eso, como les digo, puedes poner algunos programas de la televisión y vas a ver iglesias que neta ves este auditorio, a lo mejor dices, esta es una iglesia bien grande. No manches, las otras son estadios. O sea, así de repleto, pero pues lo único que hablan es como, hoy vamos a hablar de que ¿cuántos quieren ser ricos? Y toda la gente se para, ¿no? Y cuando veo eso digo, pues es que si todos fuéramos ricos, pues ¿quién trabajaría? ¿Vale? O sea, pues si Dios nos hubiera llamado a todos a ser ricos, entonces ¿quiénes trabajan? Si Dios hubiera llamado a todos a ser dueños de las empresas, pues ¿quién contesta el teléfono? Pues ¿quién hace la talacha? No, es que todos los cristianos llamamos. O sea, hay pastores que sí dicen, todos los cristianos somos llamados a ser ricos. Y después aplican para la gloria de Dios. Y la gente, a lo mejor como cristiano te quedas con, pero como le decía mi brother, ¿no? Pues acabó bien chida la frase, ¿no? Para la gloria de Dios, no manches, pues ya es cristiano. Ahí está, es bíblico. Nada más que cuando les preguntas, te sacan un versículo como este, y tú sin estudiar dices, sí, claro. O te la avientas la del niño, ¿no? No, pues porque huele feo, ¿no? Pues no parece que se cabeza, ¿no? Ya está allá atrás, pues, ¿no? La neta, pues mejor ahí. O sea, neta, que algo que igual para vivir para la gloria de Dios es dar frutos. Hay lugares, y no te digo que esta sea la iglesia perfecta, pero hay lugares donde va la gente, o es como tipo el brujo mayor, que no sé cuántas veces luego cuando lo veo que sale en televisión, digo, a ver, vamos a reírnos, ¿no? Que siempre da como un pronóstico hasta del mundial, y así de, chale, pues el pulpo tuvo más aciertos que él, ¿no? O sea, pero bueno, y pues sí, eso que habla, ¿no? Con los espíritus y acá. Hay gente que dice, por los frutos los conoceréis, y lo dice la Biblia. O sea, ¿cómo podemos darle la gloria a Dios? Pues con los frutos que das. O sea, a lo mejor a ti se te hace muy trivial la frase de
pues gracias a Dios, ¿no? O cuando alguien te felicita por algo, o haces algo bien, muchas veces no las creemos. O sea, y yo, neta, que han habido veces que, y cuando hemos estado orando aquí, igual, pues con amigos de aquí de la iglesia, hay veces que la oración en mi corazón ha sido de, pues Señor, así como que bajita la mano, pues como que humíllanos a veces, porque la neta es bueno. Porque hay veces que piensas de, no manches, esta semana, no, de lunes a viernes, ahora sí fui la cabeza de la cabeza, ¿no? Sí, pues, todo lo que hice, excelente, todo me salió bien, y acabas la semana y, pues sí, la neta, pues lo hice bien porque pues mi carácter pues es así, ¿no? Y pues tengo la sabiduría y te empiezas acá a quedar y dices, pues sí, ¿no? Soy Juan Camaney, ya la tengo armada. No sé si a ti te sientes ahorita o te has sentido así alguna vez en tu vida, pero neta que cuando te pase eso, por favor siéntate, híncate y dile a Dios que de alguna manera te dé un zape. O sea, que por lo menos se te ponche una llanta y ojalá no la sepas cambiar para que neta te pongas a orar y le digas a Dios de, Señor, perdóname por tanta tarugada que digo, como te está repitiendo eso. Y a lo mejor ahorita si al principio antes de estar, cuando estaba ahí parado, decía, sí les voy a decir que lo repiten, a ver cuántos lo repiten. No sé, a lo mejor pregúntate, si les hubiera dicho, a ver, repitan después de mí, fui hecho para estar arriba, ¿cuántos lo hubieran repetido? A lo mejor te decía, ay, sí, vamos a declarar, ¿no? Porque la lengua tiene poder, ¿no? Fui hecho para estar arriba, amén, gloria a Dios, porque fui llamado a ser cabeza. Y a lo mejor te ríes y hubieras estado ahí y dices, oh, sí, gloria a Dios. Y hubieras estado después llenando las iglesias esas de, todos vamos a ser discípulos, los de pare de sufrir y todo el tiempo chillando, pero bueno. O sea, y neta que cuando estaba así como que por pasar, dije, no se los voy a hacer porque les iba a decir después, no, repitan después de mí, no repito tarugadas que diga la gente sin estudiar. O sea, es importante, neta que así como vimos, y me acuerdo que esa clase la di una vez Uri, de que la lengua tiene poder, pues también tiene poder para tarugadas. O sea, es como que yo me pare aquí, pues ahí se paró el cubano y dijo, pues vamos a declarar, ¿no? Que pues somos cabeza y todos, somos cabeza. ¿En dónde dice que vamos a declarar que somos cabeza? A ver. Pues es que la Biblia dice que pues, se avientan sus frases del Chapulín Colorado todas cambiadas, ¿no? Y sí, pues por acá dice en Santiago que la Biblia nos llamó y todos somos líderes. Y luego cuando dicen, todos somos líderes, ¿no? Y pues, los líderes coordinan a alguien, ¿no? Entonces todos somos líderes, pues ¿quién vamos a coordinar entre nosotros mismos? Líder A, líder B y coordina hasta el líder Z, ¿no? O sea, ¿para qué? Porque luego para que no nos sintamos mal, en la iglesia nos quieren dar puestos. Digo, y pues ojalá, no sé quién está haciendo el listado de clama, pero ojalá no sea así, porque te dicen, encargado de la puerta. Eres el decano, brother, un encargado de la puerta. El decano, no pasa nada, ¿no? O sea, me la voy a rifar de decano. Ministrador número 1 de alabanza. Voz 1, ya, va a cantar. Pero nos queremos poner como... Cuando te contratan en una empresa, a mí me pasó cuando era becario, que me dieron mi tarjeta y licenciado, ¿no? Es una prestación, ni siquiera me había graduado, ¿no? Es como en la iglesia, no, brother, tú eres llamado a ser líder, pues por favor mueve estas sillas, ¿no? No pasa nada, pero es que hay que decirle que es líder, porque si no, no lo hace. El brother se lastima en su corazón si no le decimos que es el coordinador de este bloque de sillas, o sea, él es el coordinador de aquí. Entonces, si no las mueve, se lastima su corazón y se va a ir de la iglesia. Y cuando han pasado esas cosas, yo les digo, pues cálmate, Espíritu Santo. O sea, sí, es que hay que hablarles siempre con amor y no hay que regañarlos porque si no se van de la iglesia. Si Dios una vez entró al templo, porque una vez en la semana estaba estudiando eso, que la gente siempre decía, Dios siempre antes de enojarse, pasaban como que, así como dicen de las mamás, ¿no? De una vez, 2 veces y ya la tercera te aventaba un sartén, ¿no? Y dije, a ver, y que alguien me explique cuando entró al templo. O sea, el templo entró y no les dijo ni agua va, ¿no? Se encalientó las mesas y se puso acá bien loco. Bueno, sí, pero Dios es amor. A ver, ¿solo es amor o también Dios disciplina? O sea, y es, no, pues es que el chavo no le da la gloria a Dios, pero si le decimos que no lo está haciendo, se va a ir de la iglesia. Digo, ¿y qué caso tiene que venga? Sí, pues de todas formas pues, sale, pues es lo mismo. No, pues es que aquí aunque sea bien y escucha, ¿qué? Pues si tienes el corazón duro
Y si estás alejado de Dios, a lo mejor lo que yo te estoy diciendo estás así como, y acaba la prédica y, oye, ¿y de qué predicaron? Pues dieron una frase bien chida, fíjate que pues, árbol que nace torcido se lo lleva la corriente. Y te quedaste con la única tarugada que dije. Y esta parte de dar frutos, neta que es bien importante. Hay algunos de ustedes con los que pues luego platico de predicadores y grupos y así. Y hay algunos que veo que estudian de otras iglesias. Y no está mal, o sea, pues estudio tal pastor y X. Y hace rato estaba platicando con Mario, igual de eso de, no les voy a decir nombres, ¿verdad? Porque pues luego se sienten, ¿no? No quiero que se van de la congre. Oye, Mario, ¿cómo ves a este cuate? No, pues fíjate que acá, ¿no? Sí, ¿no? Y ya le decía, no, pues la palabra nunca regresa vacía, ¿no? O sea, a lo mejor sí dice mucha tarugada, pero pues algo se te va a quedar, ¿no? Pero pues de preferencia hay que oír otro, ¿no? Porque pues, como que ese sí está muy acá. Y cuando estaba platicando eso con él era porque en la semana, justamente que estaba haciendo esta clase, decía, ¿qué pastores escuchar? Que cuando prediquen, le den la gloria a Dios. Y lo único que me venía a la mente era lo mismo que hemos estado estudiando aquí. ¿Quiénes de los que predican utilizan lo más que se pueda, pues lo que son las 5 solas? O sea, ¿quiénes se basan en la Biblia para predicar? Eso es lo más importante de alguien que se para aquí, un predicador. O sea, te habló de la Biblia, te dijo un versículo, te explicó algo, porque hay algunos pastores, y se los digo porque ahorita es lo que a lo mejor jala a la juventud, de que es de, pues como yo no le entiendo mucho a la Biblia, ya ven que ahorita como, fuera de broma, no sé cuántas versiones ya hay de la Biblia, que la Nueva Internacional Viviente, la versión Chaca, y o sea, no, pues es que la Reina Valera tiene una frase que yo no le entiendo, ¿no? ¿Cuál? Pues que amaneció. Y la versión tuya, ¿qué dice? Pues con el resplandor de... O sea, pues bueno, hay 17 versiones ya de la Biblia. Entonces, ahorita lo que yo he estado viendo es que algunos como que, no, pues es que yo no le entiendo a ese pastor. Y nos pasó hace poco en una velada que hubo acá en la Congre, ¿no? Hace como un año y medio, que predicó un chavo, y decían algunos, pues es que a mí no me gustó porque no le entendí mucho. No, pero estuvo chido, habló de estos versículos y así. Sí, pero pues es que dijo muchos versículos. Ajá, y yo escucho a no sé quién, ¿no? Y me puse a escuchar al no sé quién que él escuchaba y era como 0 versículos, 45 frases motivacionales, ¿no? Empezaba la prédica y era, pues la gloria sea a Dios, ¿no? Pero la gloria es la gloria que sigue a Dios. Pero si tú no tienes la gloria no es para ti. Y o sea, yo también me quedé así de, o sea, ¿cómo? Pero los chavos salían de las prédicas de este pastor como que, ¡guau! No manches, oye, ¿de qué habló? Pues de la gloria, que si no es para mí. No, pues nada, no lo entendí bien, pero ya sí lo apunté. Y unas frases bien fumadas, porque supuestamente ahorita la teoría es que para predicarle a los chavos, y lo perdón que se los diga así, yo no creo eso, estoy en contra de eso, pero hemos ido a juntas con líderes y correos que se juntan algunos pastores de otras iglesias y es que los jóvenes no entienden la Biblia, entonces pues no hay que platicarles mucho de la Biblia, hay que uno estudiar la Biblia para masticárselas y aventarles unas frases bien chidas acá de Toño Esquinca, ¿no? Para que agarren la onda. Y yo realmente creo que todos los que están aquí, no sé cuántos talentos tengas, pero pues el de escuchar, y si realmente estás cercano a Dios, entender la Biblia no se te va a hacer difícil. No tengo que llegar y decirte pues es que ¿cómo le digo que pues no, sabes, no, pues mejor si le digo que sí, no, entonces pues todos son los mejores, van a triunfar, son los ganadores, no hombre, pues van a conquistar el mundo, ahorita que ganó AMLO, ustedes van a dominar el país. O sea, pues, ¿para qué les digo eso? O sea, eso no dice la Biblia. Pero ahorita es, pues como los jóvenes no entienden, pues vamos a chorearlos, ¿no? Y pues vamos a cantarles porque pues no van a entender. ¿Cómo les vas a explicar que Deuteronomio le está hablando a la nación de Israel? Pues así, les está hablando Israel, era una nación, que no te choreen y te digan que ese versículo es para tu vida, porque tú no eres la nación de Israel, o sea, es para un país. Sí perteneces en teoría por lo que dice Dios, que pertenecemos a la nación de Israel, que somos pueblo escogido, pero pues aquí ninguno lo veo que tenga cara de que vive en Israel. Entonces, pues a lo mejor fueron algún viaje de la Congre, tampoco creo, estaban chavos, la mayoría, entonces pues no los veo como que esa promesa es para mí. A ver, ven judíos, ven.
¿Dónde vives? ¿Estás diciendo tu identificación? ¿Eres de Israel? No, ¿verdad? Entonces, no es para ti. Punto 3. Alabar a Dios. Esto es algo que igual con los jóvenes es complicado porque es que ya no les gustan, ¿no? Las de los carros del faraón. Entonces, pues hay que buscar un grupo acá bien loco para que alaben a Dios, ¿no? Aunque cuando esté tocando el grupo no alaben a Dios, nada más estén aventando como babosos. No importa, pues hay que hacerlo. Y a lo mejor en la congregación a veces, hasta en los mismos conciertos, Dios a nosotros nos ha hablado, porque ha pasado en los campamentos. ¿Cuántos han ido a los campamentos? No es publicidad, no estamos en el campamento. Pero van a los campamentos y siempre a mí me da risa cuando es la noche de conciertos, porque es así de que ya hasta las hermanitas que van de enfermeras es así: ¿hoy va a haber concierto, hermano? Ah, sí, hermano. Ay, es que siempre los niños llegan todos raspados. ¿Los niños? Bueno, los jóvenes esos que tienen 28 años, ¿no? Que pues ahí está, ya sabe usted, aventándose en la alabanza. Y luego llegan que se raspan su rodilla. ¿Ah, sí llegan muchos, hermanos? Sí, cuando hay concierto, por lo menos 10. Entonces, 10 babosos que según me están alabando y dicen: ¡oh, vamos a alabar a Dios! Y ahí todos aventándose. Si lo estás haciendo, no te ofendas. Pero la neta, o sea, digo, aquí están los de la alabanza, pues como que, digo, yo la neta no me imagino, pues no vamos a entrar en debate, ¿verdad? Porque estoy hablando solo yo. Pero pues yo como que no me imagino como que el plan de Dios es como: pues vamos a que los hermanos ensayen y preparen la alabanza para que entres en la presencia de Dios, a aventarte como parado enfrente. O sea, ese es mi punto de vista, ¿verdad? Pero si lo quieres hacer, está chido. Ya vas ahí después y te ponen tu curita X, no hay bronca. Dice el Salmo 50, 23. ¿Quién lo quiere? ¿Quién dijo yo? ¿No? Acá que participen los demás. No quiero hacer la cabeza siempre. No, tú también participaste. ¿Vas? 50-23. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordene su camino le mostraré la salvación de Dios. Ahora quien lee segunda de Samuel 12 del 26 al 31. Son 5 versículos, los que sepan leer bien, ustedes están largos. ¿Del 23 al 4? No, del 26 al 31. ¿Tú? Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúnete pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó, y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba 1 talento de oro, y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David, y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillo, y lo mismo hizo todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. En estos 2 versículos que leemos en el Salmo 50, dice que el que sacrifica alabanza me honrará. No es que solo sea la única manera de honrar a Dios, pero es una de las maneras que nosotros hoy día tenemos la libertad para hacerla. A lo mejor lo escuchas como te dicen de chiquito, de cómete la comida, porque hay otros niños que no la tienen, y de chiquito así como: pues dáselas, ¿no? Yo no la quiero. Y a lo mejor aquí vienes a la congre y estás en la alabanza y es como, te puedo decir, a lo mejor se escucha frase de abuelito, pero neta en otros países alaban a Dios pero escondidas. O sea, es como si nosotros tuviéramos que cerrar la iglesia y no, pues que nadie nos viera, y no, pues pónganle más bajito, ¿no? Porque no nos pueden escuchar que estamos alabando a Dios. Y a lo mejor tú eso lo tomas como:
pues llévenle la alabanza a ellos, ¿no? Pues yo ni quiero alabar, ¿no? Están tan re feos, no quiero. Pero es algo que no valoramos. Y en el momento que está aquí la alabanza, a lo mejor lo tomas como, pues es para ir al baño, pues deja, voy a saludar. Es el momento para hacer todo lo que tengo que hacer antes de la prédica, como que es aparte. Y el servicio es junto. Es como, viene la ofrenda, y digo, no lo digo porque no quieran ofrendar, no se molesten, pero ahorita antes de pasar, acabó la alabanza y no manches, se pararon, fácil como 12. No sé si les andaba mucho la pipí o si era la ofrenda y se espantaron, ¿no? Cámara, ¿no? Pues no me van a pasar el bote y ojalá no sea eso, ¿verdad? Pero pues si es así, pues nada más, si no vas a ofrendar, nada más agarras el bote y lo pasas. Si estoy yo a tu lado, no te voy a juzgar, no sé el otro que esté a tu lado, mejor dices, pues me tocó este cuate que va a decir, ¿por qué no ofrendaste? Dile, es que ya el mes pasado ofrendé lo del mes, ¿no? Ya, no sé, algo, pero no te vayas corriendo cuando sea la ofrenda. Y en 2 de Samuel, a mí me gusta mucho este ejemplo, porque cuando Joab obtuvo la victoria y se apoderó de la corona del enemigo, lo primerito que hizo fue llamar a David para entregarle la corona. Y a mí es un ejemplo que me gusta muy cañón, porque literal es el ejemplo de, pues, así como decía Neri cuando pasó rascándose la panza, pues el David estaba así como, a ver, órale, venga a conquistar la ciudad. Así, o sea, así como ves en las películas de que el rey siempre se quedaba así en su caballo, así, y allá todos matándose, ¿no? Y ves su corazón valiente y las cabezas volando, y el rey así como, ya nos armó hoy, ¿no? Cámara retirada, ¿no? Y le vale gorro a la gente, porque antes era como, pues hay un montón de soldados, ¿no? Entonces como si aquí hubiera una guerra, pues obviamente avientan primero los del servicio militar, ¿no? Son los peones, ¿no? Pues ¿cuántos hay? 4 millones, pues échaselos, o que sea, matan a alguien. Y David estaba así como, pues órale, ya, conquista la ciudad. Y conquista la ciudad y lo primero que hace, aunque ahí en ese caso, del ejemplo David no hizo nada, aquí está la corona. Está dándole la gloria al rey. El ejemplo de nosotros con Dios es similar, solo que en el sentido estricto, si realmente entendemos que hay un Dios, es que eso que en este caso hizo Joab, o en el dado caso que lo que tú hayas hecho, que te haya dado gloria a ti, tienes que entender que es porque Dios te dio la gloria. Cuando entendamos eso, nuestra vida va a ser más fácil. Cuando entiendas eso, las cosas van a fluir más fácil. Y no es porque yo te lo diga, o sea, empecé a lo mejor con el último punto que tenía apuntado, pero que es estar conformes. O sea, estar conforme con lo que Dios te da, y ahí hay una línea bien delgadita, ¿no? Y ahorita me llama mucho la atención que parte de lo que ya tenía preparado para hablar, una parte la habló Raulito en el estudio, y otra parte así a lo mejor muy breve, pero la habló Nelly en la ofrenda. Y es que el estar conformes no quiere decir que es sentarte, y muchas personas, y ahí sí aplican la de, es que en la Biblia dice que salió a buscar trabajo esperando no encontrarlo, ¿no? Tampoco dice eso en la Biblia. ¿Dónde dice eso? Pero parecería una frase de la Biblia. Digo, deberíamos hacer un libro de frases, ¿no? Así, ya pues antes del Apocalipsis ahí le clavamos el de frases y pues ya lo ponemos, pero es una frase muchas veces que tenemos los cristianos de, ¿qué onda, brother? ¿Cómo estás? Digo, a mí, o sea, no me lo tomen a mal, los que me conocen saben que es broma. Pero pues luego yo normalmente, ¿verdad? Lo que espero pues, es que, no sé ustedes, cuando le preguntas a alguien cómo estás, es que automáticamente te conteste bien. Como que te decía, ¿cómo estás? ¿No? Ya lo estás saludando y te sigues, ¿no? Pero una vez sí me tocó a alguien y mal, muy mal, ¿no? Y así, pero contesta bien. Ya si quieres platicar en corto, pues ya después vienes y me digo, yo tengo una bronca, pero así en caliente es bien. Inmediato, ¿no? Si inmediato es bien. No, mal, bien mal. No, pues ¿qué pasó, brother? No, pues es que apenas junté para venir a la con. No, a ver, cuéntame acá, ¿no? Ya platicamos con él. ¿Ya has buscado trabajo? No, pues Dios no me ha mandado nada. Pero, o sea, no te ha confirmado Dios, tienes algunas opciones. No, o sea, toda esta semana he estado orando y nada. Por eso, pero ¿ya buscaste? No. Y, o sea, ¿cómo esperas que Dios te mande el trabajo? Así como que, no sé, que salga una hoguera y te hable,
Dice, pues es que no tengo computadora para buscar ahí en internet. Oye, pero no sé, a lo mejor no me acuerdo mucho de eso, a lo mejor ya es muy atrasado, pero no sé, pues en el periódico ahí checas pues, algún anuncio, pues en tu celular. No, es que no tengo internet. No, si quieres, te doy una feria, pues pagues el internet y compres el periódico. No, pues yo no creo que sea eso. O sea, si Dios tiene algo para mí, Él me lo va a mandar porque así dice la Biblia. ¿No te dice? No, pues una vez escuché un pastor que pues hay que esperar y pues la voluntad de Dios se va a hacer. Digo, pues ahorita, digo, por eso les digo, los que me conocen saben que no es malo, ¿no? Pues ahorita la voluntad de Dios es que te vas a quedar sin comer, porque pues, no estás haciendo nada. No, pero Dios es misericordioso. Le digo, sí, o sea, yo puedo tener misericordia ahorita y llevarte a comer acá afuera, no hay bronca, pero ¿y mañana qué vas a hacer? O sea, que aparezca otro samaritano. Sí, no dudo que Dios lo mande, yo sí creo que Dios lo puede mandar así y estar 1 año, 2 años o 50. Pero realmente la Biblia dice que la voluntad de Dios es que estés sin hacer nada, echándole. Pues no, pero pues no, ya estoy mejor, ahí nos vemos. Ya agarró y se fue. Y sí me quedé así como, o sea, el estar conformes con lo que tienes, y sí son frases a lo mejor de las abuelitas de, pues es que yo estoy aquí bien, mijito, y pues sí, pero la abuelita tiene como 85 años, no manches, ¿cuántos tiene aquí el más grande y estás ahí? O sea, literal, y a lo mejor nos salimos del tema, pero creo que es lo mismo, de que si te sientes derrotado, si te sientes que nada te sale bien, si, no sé, si sientes que literal a lo mejor dices, no, pues no entiendo ni, pues si el plan de Dios era que lo adorara, pues sí, pues ese es el único plan de Dios, porque literal no hago más nada, o sea, ¿no? Hay cosas, y eso sí está en la Biblia, nada más que no tenemos tiempo para hablar de eso. No todo lo que nos pasa es porque Dios lo permite, pero no todo lo que nos pasa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta para nuestra vida. Eso no quiere decir que todo siempre va a ser color de rosa. Pero a lo mejor algo que te está pasando no era la voluntad de Dios, pero Dios lo permitió. ¿Por qué? Por nuestra necedad, por querer cambiar, por querer irte por otro camino. Y a lo mejor simplemente por algo muy sencillo, por no darle la gloria a Dios en lo poquito que Dios te tenía. Porque así como hace poquito subió un video el pastor Jesse y que hablaba de los gobernantes y cuál era la función de los cristianos ahora que eran las elecciones, decía algo. Nosotros siempre criticamos mucho a los políticos de, pues es que ellos roban un montón. Y Jesse ponía un ejemplo, ¿no? Pues es que ellos tienen acceso a millones. Y a lo mejor, me equivoco, ¿no? Puede ser que me equivoco, ¿no? Pero decía él, pues a lo mejor nosotros robamos poquito, si robas, porque tienes acceso a poquito. ¿Qué te hace pensar que si tú fueras político y estuvieras ahí, no robarías igual que ellos? Y sí me quedé así de... Sí, es cierto. O sea, ¿qué te hace pensar a ti que eres mejor que otros? O sea, que, no, pues es que si yo estuviera ahí, sí, cálmate, Spider-Man, ¿no? Pues yo saldría en las noches, ¿no? Así con mis guaduras, pues a corretear a la gente que está saltando en las calles. O sea, y te empiezas a hacer unos choros de, pues es que, ¿por qué no vienes a jóvenes? No, brother, pues es que me queda bien lejos. Si Dios me diera un carro, sí vendría. Y si le dije una vez a uno, pues a lo mejor te diera el carro si obedecerías primero a Dios, pero siempre le queremos hacer manita de cuerpo a Dios primero. Y no lo tomen así, pues el brother dijo que si obedezco a Dios me va a dar un carro. Yo no dije eso. O sea, estoy diciendo que la Biblia dice que puede ser una brecha, un espacio que tengas. Y como te digo, si a lo mejor te sientes derrotado, te está yendo mal, no encuentras trabajo, o a lo mejor, que eso sería más preocupante, no quieres buscar trabajo, ponte a leer la Biblia. Porque neta la Biblia sí dice, y esa sí no es frase de abuelita, el que no trabaje, no coma. O sea, y a lo mejor tú dices, pues es que ahorita me mantienen mis papás. Pues sí, pero ¿cuántos años tienes? O sea, hay unos que salen de la escuela y sus papás pagaban una carretada de dinero para que fueran a la escuela y pagaban una mensualidad, y salen, y obviamente, pues en cuanto sales de la escuela, pues no tienes mucha experiencia y ganas, creo que 30% de lo que pagaba tu papá en colegiatura.
Y hay algunos que dicen, no, pues mi papá paga 5 pesos, cuando yo salgo voy a ganar 15. Y sales y te pagan 1, ¿no? O hay unos que dicen, pues tenemos comedor y vas a tener experiencia. Y ni te pagan, ¿no? Es decir, ¿qué? ¿Comedor? Pues sí tengo para comer, ¿no? Pues te vamos a dar comedor. Pero empiezan a trabajar cuando tienen 23 años, entonces es como, ¿por qué no trabajaste cuando estabas en la escuela? Ay, no, es bien pesado. Deberías de ver cuánta tarea me dejan. Hay algunos que sí, es broma, pero luego platican y, chale, bro, pues ¿qué estudias en la NASA o algo así? Porque, es decir, no, yo llego a mi casa a las 4 y me acuesto a las 2 de la mañana haciendo tarea. ¿Pero por qué estudias? O sea, no sé, debes sacar el secreto, se ponen en un campo de tiro a entrenar, o sea, ¿qué haces? No, pues es que matemáticas, ¿no? Y siempre los ves, última conexión hace 5 minutos, ¿no? Es que me tomo unos breaks, ¿no? Porque se me calienta el cerebro. O sea, no se engañen, o sea, no estudian la NASA, cosas así. El meollo de todo y de estos 5 temas es, si no pones primero a Dios, no le reclames a Dios, y aunque pongas primero a Dios, tampoco le vas a poder reclamar. Ahí la voluntad de Dios, esto sí lo había apuntado por acá, nada podemos hacer sin Dios. Cuando digo esto, siempre se me viene a la mente que hay gente que hace muchísimas cosas sin Dios y a veces las cosas le salen bien. Cuando se me viene esto a la mente, pienso y digo, y en mi testimonio personal, hace poco hice un proyecto y pues me pagaron X cantidad y dije, no manches, nos fue súper bien, ¿no? Y dije a mi contadora y, hay que pagar estos impuestos, ¿no? Así sentí como que me dio un microinfarto por dentro, ¿no? Así que me sudé frío y digo, no manches, pero eso es bueno. No, pues sí. Y me acordé un buen de esto que les voy a decir ahorita, porque estaba ahí con una persona con la que el trabajo que no es cristiana, y me dice, no, pero eso se baja menos de la mitad. Nada más hay que hacerle así, y metes unas facturas, y compramos, y que vendemos, y todo, y pagas como el 15% de lo que está ahí. O sea, como darle la vuelta. Sí, eso. Y la neta como que queda así de, no. Lo único que se me venía a la mente es esto que sí escuché de un pastor, que pues es una frase, pero pues esta sí tiene unos versículos que dijo después. Nada se puede hacer sin Dios, pero en el fondo tampoco puedes hacer nada contra Él. O sea, nada puedes hacer sin Dios, pero nada puedes hacer contra Él. Es que la voluntad de Dios se va a hacer, quieras tú o no. Está en ti el poder decir, cuando la Biblia habla del libre albedrío, y siempre toco un poco ese tema porque pensamos que el libre albedrío es para temas de salvación y cosas así, pero es otro tema. El libre albedrío es para que nosotros tomemos nuestras decisiones de, a lo mejor como la que me tocó a mí, ¿no? De, pues pagas el 36% o pagas el 10%. Y pues la neta sí es de, pues si pago el 10%, pues sí me empujo en feria, ¿no? Pues yo creo que, pues no, nada, paga el 10%, ¿no? Pero la neta sabes en el fondo de que, pues está mal. O sea, es como, pero muchas veces a muchos les viene el pensamiento de, sí, pero pues yo me voy a ahorrar tanto. No sé qué político se robó no sé cuánto. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ¿te vas a salvar con él? O sea, ¿o Dios los tiene a los dos igual? O sea, la salvación y tu relación con Dios es individual. O sea, no pienses de, pues es que mi ejemplo es fulanito y pues como fulanito la cajeté en esto, pues yo también, ¿no? O sea, él medio se ve que le va bien. ¿Qué es que le vaya bien? Lo que tú piensas que para ti es una bendición, no lo que la Biblia dice que es una bendición. La Biblia no se refiere con bendiciones solamente a las cosas materiales, se refiere también a la llenura del Espíritu. O sea, el que tú veas a una persona y digas, no, pues aunque sea ese cuate veo que pues, a lo mejor se equivoca, pero pues Dios lo está tratando, Dios lo está usando. Eso es una bendición. A lo mejor para ti una bendición es decir, pero pues viene en camión, ¿no? No está tan bendecido. Eso es lo que tú piensas. Chido con lo que tú pienses, pero pues no puedes meter a Dios en eso. A ver si te disculpa, pero vamos a leer el Salmo 2:4.
amarilla, entonces antes de que me saquen la roja, ya vamos a acabar ahorita. Cámara, proyección. Entonces, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Estos son de los versículos a lo mejor que es como, no se los pongas a los jóvenes porque no lo van a entender. Si no lo entiendes, te lo explico muy fácil. Dios se va a reír de ti. ¿A qué se refiere esto? En Job, digo, pues vamos a leerlo para que no se confundan mucho. Job 38:4. Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y ahorita Job 40:10, para no tener que leerlo todo porque es un chorro y Charlie ya me va a regañar. Dice, adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. En esta parte Job se había presentado ante Dios y literal el resumen era como casi no te conozco, como dice la Biblia. O sea, cuando Dios estaba hablando aquí, dice que el que está en los cielos, y vuelven a poner el Salmo 2:4 por favor. El fin que Dios se propuso fue el de manifestar su gloria en todas las obras, y nadie podrá impedir el cumplimiento de su voluntad. Dice, el que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. En este versículo dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Dios muchas veces, y así como vimos en el estudio de hace rato, Dios nos deja en Deuteronomio 15 versículos de bendiciones y nos deja como 40, creo que son como 37, no sé si 36, de maldiciones. Y como vimos en el estudio, que ya también lo había puesto, no es de que Dios quiera así de, sí, cámara, aquí están tus premios, y yo, aquí está si te equivocas, ¿no? Todas las varas. No, pero Dios ya sabe todas las cosas malas que nos pueden pasar y nos las enumera. Y son más las cosas malas que nos pueden pasar porque cada vez hay más cosas malas. Ya nada más para terminar, si ponen Efesios 1:11, que es de esto que les leí. En Él, cuando dice en Él como que con mayúscula está hablando de Dios, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nada se escapa de la voluntad de Dios. Nada se escapa del plan de Dios. Este versículo es, tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios, según el designio de su voluntad. O sea, Dios dice que hay cosas que están predestinadas. Lo que yo te puedo decir, y en la parte de por sus frutos los conoceréis, hay muchas personas que se ponen a hablar una cosa es estudiar y pensar cuándo viene el Señor Jesús. Hay un estudio que tomamos los martes que luego se pone chido con los debates de, ¿tú cuándo piensas que más o menos viene Dios, no? Pero es como plática en corto, no es como a lo mejor para darla en púlpito, y hay gente que utiliza eso para llenar su iglesia, como cuando salió la película de 2012 de, es que los mayas ya predijeron que se va a acabar el mundo, ¿no? Y a lo mejor hay algunos que están más chavos, y bueno, fue hace mucho tiempo, pero a lo mejor no veías mucho la tele. Yo me acuerdo que en esas fechas veía las noticias y había gente fuera de broma formada en Sam's y Costco comprando pantallas y sacando carros a crédito. Hay que vivir la vida, ya se va a acabar el mundo. Y me dio un montón de risa cuando llegó el 2013, ¿no? Porque, pues sí, ojalá ahora sí te lleve Dios, porque debes hasta lo que traes puesto. Pues, ojalá sí ahora sí se inunde el mundo, porque no hay chance. Y en los designios que tiene Dios, nosotros no sabemos así es ciertas cosas que van a pasar, porque la Biblia dice que Dios no nos las reveló, ni nos las va a revelar. Pero un designio que sí dejó Dios es que fuimos creados para darle la gloria.
para darle la honra. Y esto se aplica con muchas cosas, con tu vida allá afuera, con decisiones a lo mejor que la que yo te platique pues es a lo mejor muy sencilla, en la que a lo mejor a ti te toca, pero son las decisiones en tu vida que te van a marcar, de decir, estoy tomando esta decisión no porque yo crea que está correcto, sino que sé que es la decisión que le va a dar la gloria a Dios. Y muchas veces esto sí quiero que te lo quedes en tu corazón. Cuando estés tomando una decisión en tu vida y sientas que hay algo que te mueve, te empuja, te quita, que no tienes paz, ese algo que estás sintiendo no son vibras extrañas, es el Espíritu Santo. Cuando vayas a tomar una decisión y estás así como que, híjole, no sé si sí o si no, es Dios que te está hablando. Es difícil a lo mejor entenderlo si estás alejado de Dios, porque a lo mejor dices, no, es que no es Dios, es Satanás que está impidiendo que haga cierta cosa. O, esto que estoy sintiendo es Satanás empujándome a que lo haga. Si estás alejado de Dios, es difícil escuchar su voz. Si estás cerca de Dios, es más fácil poder escuchar su voz, poder saber qué te quiere decir Dios.